Te bendecimos, Señor. También en este momento queremos llegar a ustedes que nos visitan ahí en el canal, que nos ven cada viernes a las 7 de la noche. Queremos bendecirlos desde acá. Queremos llamarles para que nos acompañen a este lugar. Queremos que seas lleno de gozo. Queremos que tu vida sea restaurada. Queremos que tengas un conocimiento de Dios profundo y que tengas un encuentro personal con ese Cristo resucitado que nosotros pregonamos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Únete con nosotros a este mensaje. Y querida iglesia, quiero contarte, la semana pasada, los que no vinieron, la semana pasada hablamos de un tema muy importante y hablábamos sobre la importancia de morir a nosotros mismos. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Ok? Entonces, ¿qué es morir a nosotros mismos? Dijimos la semana pasada que era morir a todos esos placeres, a esos apetitos de nuestra carne. Es simplemente morir a esas pasiones que nosotros tenemos, es morir a nuestro yo, es morir a nuestra voluntad, es morir a nuestro juicio propio, incluso a toda esa vanidad humana que nos rodea, entre otras cosas. Eso es morir a nosotros mismos. No sé si la semana pasada tú pudiste ver a Dios en medio del mensaje y pudiste entender el llamado que Dios nos hacía en medio de cada palabra que salía de mi boca como su vaso. Pero te voy a decir, el llamado que Dios nos hacía de morir a nosotros mismos, morir a mí yo, era una invitación de Dios para que tú y yo podamos vivir vidas plenas en Él y para Él. Ahora, la pregunta que quiero lanzar y lo que quiero preguntar es lo siguiente. ¿Cuántos acá realmente lo pusieron en práctica esta semana? No me digas. ¿Cuántos acá? Es una pregunta para tu corazón. ¿Cuántos acá pudimos en realidad tomar conciencia y empezar a asesinar nuestra carne? ¿Cuántos empezamos a matar nuestra carne? ¿Cuántos empezamos a matar esos deseos, esas pasiones que van en contra de Dios? Esas pasiones que no nos dejan avanzar al siguiente nivel. Esas pasiones, esos deseos y esa voluntad que no permite que haya un rompimiento y que la gloria de Dios descienda en mi vida, en mi hogar, sobre los míos, sobre mi trabajo, sobre mi iglesia. Por otro lado, quiero preguntar también, ¿cuántos de acá sí lo intentaron, pero fracasaron en el intento? Y la tercera pregunta es, ¿cuántos acá ni siquiera lo intentaron? Estuvieron ahí sentados, el mensaje entró por un oído y salió así como entró por el otro oído. Te voy a contar algo. Cuando empecé mi caminar cristiano, yo recuerdo muy bien que sabía lo que Dios me demandaba en cada mensaje domingo a domingo. Cada vez que yo me sentaba ahí donde tú estás, oía a mi pastor y oía cómo me desafiaba a ser una mejor persona a través de la palabra. Y yo tenía muy claro lo que él hablaba. Sabía que Dios era hablando a través de él y entendía a toda claridad, con toda claridad, entendía las instrucciones que Dios demandaba de mí y lo que Dios me decía que había que hacer. El problema es que, honestamente, llevarlo a la práctica es difícil. Se me hacía muy difícil. Yo tenía las buenas intenciones de honrar a Dios, tenía las buenas intenciones de serle fiel, tenía las buenas intenciones de estar firme ante la tentación y no ceder al pecado. Pero, honestamente, me hacía falta mucha fuerza y carácter para sostener esas intenciones. Yo intentaba estar firme, quería honrar a Dios, no quería ceder a la tentación. Pero, en muchas ocasiones, mi plan falló. En muchas ocasiones, no se podía hacer realidad una vida consagrada para Dios. Hubo un tiempo de mi vida, te soy muy honesto, que no me siento orgulloso de contarlo, pero te voy a abrir mi corazón. Hubo un tiempo de mi vida que fue turbio, un momento de mi vida en el que hoy estaba arriba con los ángeles y de repente me derrumbaba y estaba en el infierno con el mismo Satanás. Había días que subía, días que bajaba, y eso era cíclico. Hoy estaba bien, mañana estaba mal. Subía, caía, me levantaba y volvía a caer. Así era mi vida.
Y te voy a ser muy honesto y te voy a confesar que eso me hacía sentir mal conmigo mismo. Me sentía honestamente frustrado, porque cada vez que yo me miraba al espejo, no entendía cómo yo no podía ser fiel a Dios. No entendía por qué yo no podía estar firme. No entendía por qué siempre me arrastraba mi voluntad a hacer lo que no debía hacer. No entendía, y recuerdo muy bien lo que Pablo dice en Romanos. ¿Se recuerdan cuando él viene y dice: es que no entiendo qué pasa? Miserable de mí, decía pobre Pablo. Es que termino haciendo lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Pues algo así me sentía yo en mi juventud. Me enojaba y me dolía algo, y te voy a decir que con mis acciones a ese Cristo que dio mi vida, que dio su vida en la cruz de Calvario por mí, a favor de mí, el que sufrió penalidades por mi causa, el que crucificó todo el acta de decretos, toda la lista que Satanás tenía en contra para condenarme a una vida eterna lejos de Dios, a él que pagó por mí, lo estaba lastimando con mis acciones, lo hería, lo deshonraba y escupía la cruz cada vez que yo cometía esas cosas. Mis acciones me estaban alejando cada vez más del corazón de Dios, y lo peor era que mis acciones me estaban robando la oportunidad de tener la herencia del reino de Dios. Por más que intentaba, siempre se presentaban delante de mí y brincaban oportunidades para resbalar y pecar. Lo peor es que cuando fallaba, inmediatamente después resonaba en mi interior la palabra que había atropellado. Resonaba en mi interior esa palabra que se había predicado. Resonaba en mi interior todas aquellas demandas de mi Padre Celestial para mi vida. Resonaba en mi interior todas aquellas instrucciones que había recibido el día domingo y que yo había atropellado. Resonaba la palabra y me confrontaba, y la palabra ponía al descubierto mi infidelidad. Ponía al descubierto mi debilidad, ponía al descubierto mi falla, ponía al descubierto que yo era un hombre que tenía falta de amor para Dios, ponía al descubierto esa escasez que había en mi interior de seriedad y compromiso para con Dios y su reino. La mayor parte del tiempo, después de fracasar, y yo creo que aquí me vas a entender, venía esa cosa horrible que es el cargo de conciencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Después de pecar, la palabra te arrincona, y claro, dice la Biblia en Hebreos 4:12 que es espada, como espada de dos filos. Mira, la palabra te arrincona y tú estás ahí atrincherado, y viene inmediatamente ese cargo horrible de conciencia, y tú dices: ¿por qué lo hice? ¿Por qué no huí? ¿Por qué no salí corriendo? ¿Por qué me tuve que ir con esos amigos? ¿Por qué tuve que quedarme viendo el internet más de lo que debía? ¿Por qué no le dije a esa muchacha que conocí: mire mamita, ahí nos vemos? ¿Por qué cuando estaba con mi novio o con mi novia, después de esos besos tan apasionados, no le dije: ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, adiós? No. A eso se les dio risa a jóvenes mañosos. ¿Por qué? ¿Por qué cuando pude haber metido el dinero de la caja chica de la empresa no lo hice? Ya voy a desarmar mi escritorio. ¿Por qué? Siempre viene ese horrible cargo de conciencia que nos arrincona, que nos hace sentir miserables, que nos hace sentir sucios, despreciables. Porque es horrible. Es horrible cómo te sientes. Es horrible eso. Y sabes, cuando yo estaba en esa angustia, en esa lucha interna, donde te sientes hipócrita, donde te sientes mentiroso, donde dices: ¿de qué me sirve ir a la iglesia y escuchar tanto? ¿De qué me sirve que Cristo haya venido a la cruz del Calvario si soy igual? Yo buscaba cómo justificar eso que me hacía sentir mal y cómo justificar esa falla que había en mí. Y lo primero que hacía, te voy a decir que es, me agarraba, puro el diablo, me agarraba de las mismas palabras de Jesús
para justificarme. Y me agarraba de aquello que dice en Mateo 26:41 y que todos lo hemos escuchado y ahí está en pantalla o lo hemos leído, donde dice la palabra: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre le oraba al Señor y le decía: Señor, miras que la Biblia dice. Entonces cada vez que yo tenía que defender mi caso delante del cielo, cada vez que yo tenía que ver cómo me quitaba el peso de encima, le salía bien bíblico al Señor. Tal vez solo eso me sabía la Biblia, pero le salía bien bíblico y le decía: Señor, es que la Biblia dice. Hasta así hablaba. Decía: la Biblia dice, Señor, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es traicionera, asquerosa y me hace ser débil. Usaba las mismas palabras de Jesús para buscar una absolución, buscaba redención de parte de Dios. Y usaba las palabras de su Hijo y con su Hijo me escudaba para alcanzar el perdón. Y te voy a decir algo, la verdad es de que cuando yo leo esta palabra veo y le decía al Padre: es que tiene mucha razón Jesús. La carne es débil. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora solo espirituales de aquí, ¿no? Ahora todos me miran y dicen: ay, pastor tan pecador. La carne es débil y Jesús tenía toda la razón. Entonces cuando yo leía esto yo decía: Jesús me comprende, Jesús sabe que es difícil, no me va a condenar porque Él sabe, Él lo dijo y lo sostuvo, que la carne es débil. Entonces Él va a tolerar mi debilidad. Jesús sabía que con mi mente yo le quería servir, pero mi carne traicionera me hacía correr tras el pecado. Y esto me recordaba a Romanos 7:25, donde habla Pablo y dice: así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Yo no sé si tú ya agarraste la onda y entendiste cómo era que yo le entraba a Dios, pero ¿sabes qué? Yo le estaba diciendo con mi oración, le decía: Señor, ¿sabes? Tú me tienes que perdonar. Tú me tienes que perdonar porque te voy a aclarar algo. Yo soy un buen hombre. Yo sí quiero, Señor, pero la traicionera y rebelde de mi carne no se quiere sujetar a ti. Así, Señor, que, no, hombre, no es así. Yo sí quiero. Así que me tienes que perdonar. Porque siempre andamos buscando cómo nos zafamos. Somos como que tenemos doctorado en zafarnos de los clavos, ¿o no? Y andamos viendo cómo nos justificamos. Pero, ¿sabes algo? Cuando yo analizaba lo que yo hacía, me di cuenta que lo único que hacía al justificarme de esta manera era solo seguir fortaleciendo la corrupción de mi carne. Y que en cierta manera el justificarme así estaba diciéndole a Dios que fuera piadoso, porque en realidad no estaba mal que yo dejara que mi carne se entretuviera de vez en cuando. Así es como venimos delante del Señor, y ese es un grave error. Y a veces, te voy a decir, caemos como muchos que se dicen cristianos pero que no son, que vienen y no quieren ser responsables delante de sus actos y andan ahí viendo la palabra para traer y sacar de la palabra solo lo que les conviene. ¿Cuántos somos así aquí? Si lees bien, y lo vamos a poner en pantalla, Mateo 26:41 tiene una parte que yo omitía en mis oraciones, y la palabra del Señor nos enseña. Ahí mira, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, esa es la parte que yo decía, pero me comía la anterior. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el Señor Jesucristo estaba diciendo algo. Sí, es cierto, la carne es débil, pero no hay justificaciones para tu debilidad, no hay justificaciones para tu carne. ¿Estás entendiendo eso? Ahí mismo el Señor Jesucristo nos enseña cómo nosotros poder salir, librarnos de ese juego de la tentación que nos lleva a terminar cediendo al pecado. La palabra nos enseña: velad y orad. ¿Para qué? Ahí está. Nos está diciendo: ¿no quieres entrar en tentación? ¿Quieres evitar la tentación? Entonces tienes que estar velando y orando.
Jesús lo que les estaba diciendo es que si el ser humano tiene el espíritu, la voluntad y el dominio propio, el ser humano puede imponerse con toda fuerza y puede afirmar, puede asegurar con firmeza su vida durante las pruebas. Y el hombre puede tener estabilidad moral en medio de las tentaciones. Pero eso va a pasar si solo si tienes intimidad con el Padre. Va a pasar si solo si hay comunión con Dios. ¿Estás comprendiendo? Eso está diciendo Jesús. Eso está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hay comunión con el Padre, cuando hay comunión con el Espíritu Santo y con Jesucristo, entonces la carne se debilita. Y la carne y sus deseos van muriendo poco a poco hasta que mueren. Pero si la carne está fortalecida, entonces ella se va a sobreponer sobre el espíritu. También Jesús, no sé si tú lo puedes ver en este versículo, pero Jesús nos enseña que hay un antagonismo entre la carne y el espíritu. Hay una tensión entre ellos. Dice la palabra del Señor, y te lo quiero leer en Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahí puse yo una parte extra que es lo que nos quiere decir la palabra. Nos está enseñando que dentro de nosotros hay una lucha, dentro de nosotros hay una pelea todos los días, hay una pelea continua entre tu carne y el espíritu. Ambos te quieren gobernar. Ambos quieren tener el control de tu vida. Entonces ellos luchan porque quieren prevalecer el uno del otro. La carne y sus deseos y el espíritu y sus deseos se oponen y están luchando desde que tú abres los ojos en la mañana. Están luchando para llevarte cada uno a donde ellos quieren. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:9, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que son fornicación, que es inmundicia, que es lascivia, mira el 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21 dice envidias, homicidios, borracheras. Voy a volver a repetir, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Has visto un deportista practicar un deporte? ¿Lo has visto? Pues a eso se refiere la palabra, los que practican. Pero pastor, mire, yo de vez en cuando, cada 15 días, igual, lo practicas. Hay gente que juega squash, practica squash una vez al mes, pero lo practican. Tal vez ya no hay tiempo para estar todos los días jugándolo, pero lo practican. Tal vez tú, no, pastor, es que yo todos los días no peco. El viernes, el sábado empiezo a aterrizar el avión y domingo en santidad, pastor. Lo practicas. Y dice que tales cosas no heredan, no entran al reino de Dios. Si no puedes decir amén, di aunque sea pero di algo, porque te quedas ahí todo calladote. Eso es lo que quiere hacer tu carne, arrastrarte lejos de la presencia de Dios. Tu carne quiere llevarte lejos del reino
de Dios. Eso quiere hacer tu carne. Por eso es conveniente que nosotros matemos nuestra carne y que viva el Espíritu dentro de nosotros, porque nuestra carne es corrupta. Nuestra carne solo nos quiere llevar a la perdición. Nuestra carne fue la que nos separó de Dios antes de que Jesucristo viniera a la cruz del Calvario. Por nuestra carne Jesucristo fue crucificado. Por nuestra carne Él fue colgado en una cruz. Por nuestra carne Él fue golpeado, fue lacerado, fue escupido, fue avergonzado delante de la muchedumbre. ¿Por qué? Por nuestra carne. La carne no hace nada bueno. Pero también dice la misma Biblia, y habla, porque ya los vi que me están viendo serios y preocupados, la Biblia habla también de las obras, el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu, que es, mira lo que dice el 22, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero que en tu Biblia lo rayes, lo subrayes o lo apuntes, pero quiero que mires la cumbre, el clímax de Gálatas en el 5:24, donde dice: pero los que son de Cristo. Pregunto, ¿los que son de Cristo, la carne anda ahí suelta dándose placer? Dímelo. ¿Qué dice? ¿Dónde está la carne? Crucificada con sus pasiones y deseos. Uy, entonces si mi carne anda ahí corriendo y feliz por todos lados, tú no eres de Cristo. Puedes estar aquí en la iglesia, pero no eres de Cristo. Por eso cuando tú lees Mateo 7, 22 y 23, les dice: apártense de mí porque no los conozco. ¿Ah? ¿Hacedores de qué? ¿De bien? De maldad. ¿Por qué? Porque era gente que vivía conforme a su carne. Conforme a su carne. Yo soy un hombre carnal, voy a ministrar a mi hermano tiene una necesidad, el Espíritu Santo obra para ayudarlo, pero yo soy un hombre carnal, entonces como Dios me usó, yo digo: wow, entonces no estoy tan mal. Señores, no nos equivoquemos. Dios me usó para hacer, ni me usó a mí, hizo un milagro de fe por la fe de mi hermano, por su necesidad, no por mí. Yo soy un vaso sucio, no soy un vaso de gloria, soy un vaso de deshonra. Pero Dios, por compasión, por misericordia, hace milagros. Por su compasión les daba de comer. Por su compasión los sanaba. No es que se lo merecían, pero fue su compasión. ¿Cuántos pueden decir amén? La pregunta que quiero hacerte es: ok, hay un conflicto en mi interior, ya lo aprendí, pero ¿de qué lado se inclina mi balanza? ¿Dónde pesa más mi balanza? ¿En la carne o del lado del Espíritu? No, pastor, a mí me gusta el punto muerto, ahí pastor, niveladito, ni mucho de esto ni mucho de lo otro. Al infierno te vas a ir con tu punto de equilibrio. Al infierno te vas a ir con tu punto de equilibrio. Porque te voy a decir algo: la carne no entra al cielo. ¿O no dice así? Que esa carne será transformada. ¿Por qué? Porque la carne no entra al cielo. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en seres espirituales, un cuerpo espiritual. Porque esta carne no entra al cielo. ¿Quién está gobernando en tu interior? Norman, hasta los ojos torcidos tienen Norman ya. ¿Quién está gobernando en tu interior? ¿Ah? Es que ustedes tendrían que venirlo a ver desde aquí. Está tan serio así. ¿Quién está gobernando en tu interior?
Cuando venimos a Cristo, y quiero que entiendas esto, cuando venimos a Cristo, sí, nuestros pecados son perdonados, claro que sí, nuestro espíritu es vivificado y nuestra alma va siendo renovada. Es renovada por el Espíritu, pero va siendo construida, transformada, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Pero nuestra carne sigue siendo la misma. Un ejemplo, yo recibo ya a Cristo, estoy llorando, de verdad anhelaba tener a Cristo en mi corazón. Le entrego mi corazón a Jesucristo. Oye esto pues, salgo de la iglesia, pasa la vecina y ¿a qué hora sale a traer el pan, vecina? ¿Por qué? Porque mi carne está viva. ¿Comprendes eso? Voy en el tráfico, salgo de la iglesia, pasa un tipo y yo, ¿por qué? Porque mi carne está viva, ella sigue igual. Solo que tenemos una diferencia con la gente del mundo, es que ahora está el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado. Por eso es de que ahora que estamos en Cristo, ya no pecamos con libertad. Ya no hay paz después de pecar. Antes pecabas y te sentías pero delicioso y sabroso y decías, qué bueno estuvo, ¿eh? Pero ahora te mortificas, ahora te sientes miserable, ahora te sientes pecador y andas como Adán huyendo de la presencia del Señor porque te sientes mal. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay pecadores. Y aunque es cierto que el Espíritu Santo no redarguye, no quiere decir que dejemos de pecar. El Espíritu Santo trata de evitar que nosotros caigamos en pecado, pero te voy a decir algo, el que decide hacerlo o no hacerlo, eres tú. Hay un segundo donde el Espíritu Santo nos dice, no lo hagas, pero el que toma la decisión eres tú. Entonces, si queremos tener firmeza durante la prueba y estabilidad moral ante las tentaciones, solo hay una manera de hacerlo y es vigilando y protegiendo nuestra alma. ¿Cómo? Sometiéndola a Dios. ¿Qué quiere decir sometiéndola a Dios? Manteniendo nuestra alma en una íntima y constante relación con Dios y con una comunión directa con su palabra. Solo así. Si no es de esa manera, porque no hay otro camino, solo ese, si no se hace así, siempre vas a estar siendo influenciado para que tu carne vaya a cometer pecado. Mientras más fortalecido esté tu espíritu, más raquítica va a estar tu carne. Le estás quitando el poder a tu carne y tu carne ya no va a tener las fuerzas para empujarte o arrastrarte a pecar. Pero si tu carne es más fuerte que tu espíritu no va a poder impedirte que peques. No va a decirte nada porque no va a tener fuerza. ¿Has visto a la gente que está moribunda en cama? Que están, ¿y tú qué? ¿Por qué? Porque están moribundos, no tienen ni fuerza para hablar y en muchos de nosotros así está el espíritu, moribundo. No lo escuchamos y andamos como caballos, una estampida de búfalos, salimos corriendo detrás del pecado. Si tú haces que tu espíritu esté más fuerte, entonces con mayor facilidad vas a decirle no al pecado. Si tu espíritu está más fuerte, con mayor facilidad vas a poderle cerrar las puertas a los deseos de la carne. Quiero enseñarte algo. Mateo 26:41 tiene un eco en Santiago 4:7. Y Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. ¿Ah? ¿Qué quiere decir sometimiento? ¿Qué es someterse? Es velar y orar. Velar y orar. ¿Y velar y orar qué es? Es tener una continua y constante intimidad con Dios y una comunión con su palabra. Entonces, sométanse a Dios pues, resistid al diablo y, ¿qué dice? Huirá de vosotros. Solo sometidos hacemos huir al diablo. Solo sometidos podemos resistir. ¿Te recuerdas? Y aquí es donde quiero que abras tu Biblia, Mateo 4:1. Quiero que lo abras porque no te lo voy a poner en pantalla. Quiero que tú mismo lo leas y lo veas. Mateo 4:1.
Para los que no saben usar la Biblia, Mateo está después de Génesis y antes de Apocalipsis. ¿Ok? ¿Todos lo tienen? No voy a empezar si no lo tienen todos. ¿Ya lo tienen todos? Ok. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Léalo usted ahí. Y alguien con voz de mando y con voz de varón, que audiblemente me lea el versículo 1. ¿Qué dice ahí? El voz de varón, voz de mando, ¿dónde está? Espérame, mijo. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, para ser seducido por el pecado. ¿Qué dice el versículo 2? Después de haber ¿qué? Ayunado. Fíjate esto pues. Y aquí viene el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Mira. Y vino a él, ¿quién? El tentador. Tu carne siempre va a demandar. La carne de Jesús dice que tenía hambre. Había sido sometida a ayuno, pero todavía estaba viva. Tenía hambre. Y entonces, donde hay carne, va a haber un tentador, siempre. Y está la carne deseando y el tentador para ofrecerse presenta. Y quiero que veas algo. Tentación no es lo mismo que pecado. La tentación de Jesús no solo vino el diablo y le dijo, hey, convierte esas piedras en pan. No, siguió tentándolo, tuvo varios intentos, pero fueron fallidos. ¿Por qué? Porque era Jesús. No, era 100% humano. Sí era Dios, pero no se valió de nada de eso, nos dice la Biblia, para él poder derrotar al diablo y hacer todo lo que él hizo. ¿Por qué él pudo resistir al diablo? ¿Por qué qué? ¿Perdón? ¿Dónde? ¿Dónde dice que veló? Ayunó. Tenía intimidad. Su espíritu lo fortaleció. Y por eso resistió. Mira el versículo 11 que dice. En la versión Reina Valera nos enseña y dice que el diablo entonces le dejó. El diablo hizo varios intentos, fueron fallidos, se dio por vencido y le dejó. Y los ángeles le vinieron a servir. ¿Por qué? Porque estaba fortalecido. ¿Por qué? Porque la única manera de hacer nosotros correr a Satanás, la única manera de resistir la tentación y vencer al diablo es estar sometidos a Dios. ¿Cómo funciona esto? Yo voy por ahí, me sale una tentación de 90, 60, 90 y ¿qué va a pasar? Mira pues, sale la tentación, pero como estoy yo conectado con el Espíritu Santo, como estoy en la sintonía con la palabra y el Espíritu, entonces el Espíritu Santo va a hablar a mi corazón, va a redargullir mi espíritu y entonces voy a decir, oh, no, gracias. Eso va a pasar. Y un ejemplo de ello nos lo enseña la Biblia con un joven que se llamaba José. Este muchacho fue llevado a Egipto para ser vendido como esclavo. Y este muchacho fue esclavo en la casa elegante de un hombre muy rico que era importante dentro del gobierno egipcio y se llamaba Potifar. Dice la Biblia que José fue puesto a trabajar y José decidió hacerlo lo mejor que podía. Y entonces José, al hacerlo lo mejor que podía, le dio buenas razones a Dios para bendecirlo. Potifar no tardó en notar lo que José hacía, cómo prosperaba su vida, y se dio cuenta que si Potifar gozaba de aún más riqueza, si gozaba de más prosperidad, era porque estaba siendo bendecido a través de la vida de José por el Dios de José. ¿Estamos claros hasta ahí? Poco a poco dice la Biblia que José se fue metiendo en el corazón de Potifar y Potifar le tomó mucha confianza, tanto que lo puso a cargo de todo lo que poseía, según Génesis 39, 5 al 6. José era un hombre leal, era un hombre de honor, era un hombre leal y fiel a su amo, a Potifar. Lastimosamente su esposa era lo contrario a José.
Dice la Biblia que José era un hombre apuesto, era muy apuesto, dice la Biblia. Y dice que era de buena figura, estaba bien poncharelo. Mira pues. Entonces, como estaba guapo, estaba fisiquín, ese sí estaba fisiquín, entonces la mujer de Potifar le echó el ojo. Y dijo, wow, ese bomboncito me lo voy a refaccionar. Y lo empezó a seducir, lo empieza a seducir y le dice estas palabras literalmente según Génesis 39:7, acuéstate conmigo. ¿Qué pasa? En el versículo 9 tú ves que José era un hombre íntegro, que era un hombre que tenía relación con el Padre. Y José dice, ¿cómo yo podría hacer este gran mal? ¿Cómo yo podría dañar la mano que me da de comer, la mano que me tiende confianza? ¿Cómo yo podría hacerle esto a mi amo? ¿Y cómo yo podría pecar contra mi Dios? Pero si José hubiera sido como muchos de los que estamos acá, se la hubiera refaccionado. ¿Cuántos chucones pueden decir amén? Una vez en Estados Unidos, iba yo callado adelante, iban hablando un par de pastores de este tema. Y uno le decía al otro, es que esas oportunidades no se dejan pasar. En serio. Es que usted aproveche la varón, le decía al otro. Y después se pone a cuentas con el Padre, pero eso usted no lo puede dejar pasar. Esos no eran pastores, eran hijos del diablo. En serio. ¿Y qué pasa? Te voy a enseñar algo. Si José no hubiera velado, si José no hubiera tenido una comunión profunda, íntima con Dios, difícilmente hubiera podido estar firme. Difícilmente hubiera escuchado esa voz en su interior que redarguía su espíritu y le dice, no lo hagas. Quiero que mire Romanos 6:16. Dice la Biblia, ustedes no saben que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen son esclavos de él. Pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por él. Esto también tiene un eco y te voy a decir en qué, en Deuteronomio 30:19, donde dice la palabra, hoy pongo los cielos, mira, los cielos y la tierra de testigo. Pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues. Entonces, ¿por qué te traigo esto a colación? Porque quiero que veas que si hoy somos esclavos, es porque nosotros voluntariamente nos entregamos al pecado. No es, dejémonos de charadas, es que el diablo me obligó. No, hombre. No son las circunstancias las que te obligan, eres tú el que se va de boca detrás de la tentación y cae en el pecado. Voluntariamente tú sirves y obedeces a tu amo que es Satanás. No me miren feo, eso dice ahí o no. Léalo otra vez. Ustedes no saben que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, ¿son esclavos de él? ¿Cuántos son esclavos del pecado? ¿Cuántos aquí practican el pecado? ¿Cuántos acá siguen viendo pornografía? ¿Cuántos acá siguen teniendo amantes? ¿Cuántos acá siguen emborrachándose? Pero pastor, yo lo hago a solas en mi casa porque yo soy maduro, pastor. ¿Cuántos de los que estamos acá seguimos practicando el pecado? Una persona es esclava
de aquel al que se inclina y reconoce como su dueño. Entonces, todas esas áreas de nuestra vida en las que no tenemos victoria, todas esas áreas de nuestra vida en las que constantemente fracasamos, son áreas que nosotros voluntariamente le hemos cedido, es territorio que le hemos dado a Satanás. Y lo peor del caso es de que un esclavo, si te das cuenta, dice, le sirve a alguien, le obedece, servir, obedecer, y es esclavo. Un esclavo no tiene decisión, un esclavo hace lo que le dice el que lo gobierna y va en la dirección del que le dice que vaya, que es el que lo gobierna. Si nosotros, dice la Biblia, y quiero que lo leas ahí, seguimos siguiendo nuestra carne, seguimos siendo servidores de Satanás, obedeciendo a Satanás, la dirección que nuestros pasos están siguiendo es la muerte. ¿Cómo obras tú delante de la tentación? ¿Estás velando y orando? ¿Tienes una comunión profunda con Dios? ¿Tienes una comunión con la palabra de Dios? ¿Quién te gobierna? ¿Quién es el más fuerte? ¿Es más fuerte tu espíritu o es más fuerte tu carne? Si hay debilidad hoy en tu vida, en el área espiritual, es porque te falta búsqueda. Búsqueda no es solo venirte a sentar aquí los domingos. Búsqueda no es simplemente ir a iglesias los miércoles. Búsqueda es diaria, es continua. Para muchos servir a Dios se resume en domingos, pero es diario, donde tú te mueves. Es en tu trabajo, es en tu empresa, es en tu negocio, en casa. Aquí tenemos muchos cristianos fabulosos de iglesia, pero servidores fieles de Satanás en el hogar. ¿Eres como Jesús y como Josué para enfrentar la tentación? ¿O viene la tentación y tú le dices, hazme tuyo, tómame? ¿Ah? ¿Cómo estamos reaccionando? La Biblia nos enseña que todos los que estamos acá, todos, podemos ser como Jesús. Todos podemos ser como José y decirle no a la tentación. Todos podemos resistir la tentación. Todos podemos hacer huir a Satanás y que Satanás se aburra y diga, nah. En lugar de ser un restaurante del diablo donde él llega a comer, puede ser que Satanás diga, no, ya no hay esa casa, ya ni voy. Ahí ni me alimentan bien. Todos podemos hacer huir a Satanás. Tal vez lo único que nos hace falta es ese ingrediente del que hablamos, que es sometimiento a Dios. Ponte de pie, iglesia.